La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de Juan, como ustedes ya lo han visto anteriormente, habla sobre los 7 yo soy. En esta mañana vamos a hablar sobre el sexto yo soy, como mencionaba Moni, que encontramos en Juan capítulo 16, versículo 4, ¿no? Perdón, al revés, 14, 6. Y podemos ubicarnos ahí, ¿sí? Capítulo 14, versículo 6. Bueno, en este evangelio, al mostrarnos los yo soy que el Señor Jesús declaró a sus discípulos, lo hizo en diferentes lugares y también en diferentes ocasiones, ¿no? Pero hay un registro mucho más antes de el yo soy. Y podemos irnos al Antiguo Testamento, exactamente al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, donde el Señor dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En esta ocasión podemos ver que Dios reveló a Moisés su nombre para ser manifiesto a su pueblo con un propósito. El propósito que el Señor tenía para ellos era librarlos de la esclavitud. Él había escuchado la aflicción del pueblo y necesitaba, en este caso, usar a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto y lo librara de la esclavitud. Y Moisés pregunta: y bueno, ¿qué digo? ¿Qué les digo? ¿Que quién me manda a ellos a liberarlos del pueblo? Él les dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. En esta ocasión, Dios revela ese nombre para que sea manifestado al pueblo, y este nombre tiene o sea, viene de las 4 letras, ¿no es cierto? El tetragramatón que le dicen, espero que no me equivoque al pronunciarlo, que significa yo soy el que soy. Este nombre habla de sí mismo, de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Sí? Y yéndonos al Nuevo Testamento, el yo soy, en cambio, vamos a ver que es el yo soy revelado o encarnado en el Señor Jesucristo. Si recordamos, vamos a ver que todos los actos redentores que se hablan en el Antiguo Testamento, todos apuntan a la venida del Señor Jesús como Dios encarnado. El yo soy realmente revela la persona, revela la deidad, los atributos y la eternidad de Dios, ¿sí? Si nos vamos juntas a el Evangelio de Juan, capítulo 8, 58, poquito antes de donde vamos a estudiar, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración la hace el Señor Jesús cuando estaba ministrando y estaba hablando con los fariseos también, y ellos le preguntan: pero ¿cómo? Y bueno, había un montón de cosas ahí, pero Él les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración para los judíos estaba en su mente, porque está diciendo que Él mismo es Yahvé. Y por esa razón, esta declaración enfurece, enoja a los judíos, porque para ellos esto era una blasfemia. Y según ellos también merecían la muerte. Y era el tiempo en que buscaban, por causa de esto, buscaban dar muerte a Jesús. ¿Sí?
Eso viendo el que yo soy. Pero en el yo soy de esta mañana, que es yo soy el camino y la verdad y la vida, esta sexta declaración combina una, como también ustedes deben haber visto ya en los anteriores, yo soy, ¿no es cierto? Combina esta verdad como una metáfora donde vemos que él va a expresar su poder, su deidad y la relación salvadora con el mundo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta declaración la declaración de Jesús de esto sucede en el tiempo de la Pascua. Si podemos ver o hemos leído Lucas 22, ahí vamos a ver cómo el Señor da instrucciones a Pedro y a Juan para que fuesen a un lugar donde van a encontrar a una persona específica y les va él a dar un lugar, o sea, en este caso fue el aposento alto, el lugar donde ya estaba dispuesto para la cena y la cena de la Pascua, ¿no? Entonces ellos obedecen lo que el Señor les dijo, fueron al lugar y encontraron este lugar ya dispuesto para celebrar la Pascua. Cuando ya era la hora, eh, era la puesta del sol, o sea, ya en la tarde, el Señor Jesús se sienta junto con sus discípulos. Y vamos a irnos al versículo, perdón, al capítulo 22 de Lucas, el versículo 15, y vamos a observar que les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor, en esta declaración, yo no sé si ustedes pueden sentir, pero yo creo que siento aquí la manera en la que dice el Señor, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Es como el sentimiento de, ay, qué chévere, vamos a comer juntos, la familia reunida, por fin tenemos este tiempo de comunión. Y ya después de haber pasado tantas dificultades del Señor, de haber pasado, de haberles ministrado, de haber pasado la persecución y los maltratos que tuvo por parte de los fariseos, el que no le creían, el que lo vituperaban. El tener este tiempo de comunión con sus apóstoles, ese deseo, o sea, realmente lo expresa en amor. Dice, ay, cuánto he querido yo pasar este tiempo con vosotros, pero antes que padezca. Esta palabra, antes de que padezca, o sea, es su despedida, ¿no? Es la despedida que el Señor iba a hacer prácticamente, era su última cena. El Señor Jesús amaba tanto a los suyos, como dice la Escritura, y deseaba tener este tiempo especial, que sea único con ellos, un tiempo donde era una administración muy íntima para poder a ellos instruir, terminar su instrucción, porque él ya no estaría, en consolarles, porque él iba a partir, a orar por ellos para que ellos puedan seguir con el ministerio y también para que ellos sepan que hay una esperanza, ¿no? La misma esperanza que nosotros tenemos, que el Señor volverá por nosotros. Y también ellos puedan seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Todo esto el Señor quería instruir y quería compartir, pero prácticamente era su despedida. El Señor Jesús conocía que pronto iría al Padre. Él sabía que esto no iba a pasar, que tenía que ejecutarse, porque así era, estaba dicha en la Escritura y tenía que cumplirse. Conociendo todo esto, el Señor quiere mostrar a los discípulos, como lo ha hecho durante todo su ministerio, por medio del ejemplo. Y Él se levanta, se ciñe una toalla sobre sus hombros y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Este acto que es previo, quiero ubicarles el contexto, ¿no? Pero este acto de humilde servicio es el ejemplo de la actitud y la conducta, el amor y la humildad con la que sus discípulos y nosotros también debemos tener para con otros. De la misma manera que el Señor Jesús nos enseñó
el servirnos unos a otros, el someternos unos a otros. Esta acción que hizo delante de ellos fue para instruirlos a que consideraran las necesidades de los demás como más importantes a sí mismos, ¿sí? Él quería que ellos pensaran en los demás como Él lo hizo con nosotros. Y nosotros también debemos hacer eso. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos deja. ¿Cuánto nosotros podemos dar por los demás? ¿Sí? Después de mostrar este ejemplo de servicio, Jesús llega a conmoverse en su espíritu y con profundo dolor, Él anuncia hace otra cosa, que es anunciar la traición de un amigo, supuestamente, ¿no? La traición de Judas. Este hombre, o sea, desperdició realmente el tiempo que tenía con el Señor Jesucristo. Él tuvo el privilegio de conocerlo, de estar muy cerca de él, de poder aprender de primera mano, pero realmente fue lo que decimos un hombre hipócrita. Él nunca lo conoció verdaderamente, simplemente se aprovechó de la situación y no creyó en la gracia que el Señor otorgaba. Su corazón nunca se convenció de pecado y por propia decisión él llegó a condenarse. Eso es muy triste y lamentablemente ahora en la actualidad podemos ver a cristianos que se dicen llamar cristianos que igual que Judas profesan creer en Jesucristo y en su palabra. Y muchas veces toman las escrituras, pero realmente en sus vidas vemos que no se someten a su autoridad y no reflejan la santidad que Dios nos pide. Y debemos cuidarnos de esa situación, ¿sí? No porque estemos en la iglesia, no porque estemos entre hermanos, realmente está Cristo en nuestro corazón. Podemos ser como Judas a veces, ¿sí? Estar ahí, pero realmente nuestro corazón no está con Dios, no está con Cristo, nunca lo hemos entregado a Él. Entonces, debemos tener cuidado, mucho cuidado y tener en nuestra mente a Judas, ¿no? Después de haber ya salido Judas, hacer lo que tenía que hacer, como el Señor le dijo, hazlo pronto, hazlo más pronto lo que tienes que hacer. Y sabiendo el Señor que lo que acontecería y que Él sería glorificado por medio de su sufrimiento y sería glorificado en el Padre, Él sigue instruyendo a sus discípulos y les da un mandamiento nuevo. Este mandamiento lo encontramos en Juan, capítulo 13, versículo 34, que nos dice que os améis unos a otros, perdón, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este mandamiento realmente, o sea, no es un nuevo mandamiento, ¿no? Sino que ya fue este mandamiento entregado antes por Dios a Moisés, por medio de la ley de Moisés, para que hubiera, ¿cómo este amor sea compartido, o sea, sea, ya me hice bolas, para que nos amemos unos a otros. Pero la característica de este amor, o sea, como nos muestra el Señor, está basado en ese amor sacrificial que el Señor nos mostró, ¿sí? Tiene la característica de ser diferente, porque ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros y Él es el que nos ayuda o sea, el que nos muestra ese amor que nos entregó a Cristo a través de su sacrificio a nosotros y ahora por el poder del Espíritu Santo ese amor mora en nosotros, ¿sí? Y es más fácil que nosotros podamos amarnos unos a otros porque conocemos el amor de Dios. Y Jesús dio ejemplo de su amor por medio de muchas señales o milagros durante su ministerio. Él demostró en sus acciones un amor realmente que no era de este mundo, un amor comprometido y sacrificial, ¿sí? Un amor que lo llevó a la obediencia y esa obediencia lo llevó a la muerte. Ya sabiendo, ya estando con sus discípulos y ya no estando Judas,
El Señor sabía que cada uno de sus discípulos era limpio de corazón, que tenía un corazón limpio entregado al Señor. Y Él se dirige a ellos, a los 11, diciéndoles, capítulo 13, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En este tiempo Jesús les recordó todo lo que iba a suceder, lo que estaba por suceder ya después de la cena. Y pero que a pesar de que ellos lo amaban y que él también amaba, ninguno de ellos podía seguirlo. Ellos no estaban en la posición, la capacidad de poder llegar a la cruz como lo es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero Pedro no se conforma con la respuesta del Señor y le pregunta en el capítulo, en el versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Pedro realmente quería, o sea, saberlas todo. Y el Señor le dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pero Pedro insiste y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro realmente quiere saber dónde irá el Señor. Y en su amor, él, o sea, él hace un ofrecimiento en su corazón de seguirlo, de poner su vida por ti, por él, ¿no? Y a veces nosotros también somos como Pedro, no queremos perdernos de nada y queremos darlo todo por los demás. Queremos también ser parte de esto, pero el Señor conoce nuestros corazones y también sabía el corazón de Pedro. Sabía que a pesar de que lo amaba, su corazón era frágil y que no podía realmente dar su vida. Y bueno, y le anuncia que lo negaría, ¿no? Pero debemos pensar realmente, o mejor dicho, nosotros a veces en nuestra mente decimos, sí, yo quiero dar todo por mi Señor, yo quiero hacer esto, igual que Pedro, dar hasta su vida, pero realmente a veces no sacamos ni siquiera el tiempo día a día para poder tener comunión con Él. A veces no tenemos el tiempo, el tiempo que es para orar, el tiempo de nuestra meditación, nuestro devocional, no. El afán del tiempo está ahí y tenemos que hacer una y otra cosa y dejamos. Y pasa y se nos quedó y ya no recuperamos ese tiempo. Y realmente estamos, o sea, estamos dando el tiempo al Señor. ¿Hasta dónde somos capaces de hacer algo por el Señor, por nuestro Salvador? A veces fallamos, igual que Pedro, también fallamos nosotros, ¿sí? Entonces, yo me imagino esta escena de los discípulos en la cena, que todos deben haber estado inseguros, dudosos, como qué es lo que está pasando, porque Judas, bueno, no sabían que era Judas el que lo iba a traicionar. En cada corazón de ellos estaba, seré yo, Señor, el que lo voy a traicionar, pero uno de sus mejores amigos, o sea, uno de sus discípulos iba a traicionarlo. Después, Pedro también iba a negar al Señor y no cabía en su cabeza que eso pudiera suceder. Después, también el Señor se iría, el Señor partiría de este mundo. Y todo esto sucede en un acontecimiento en una noche. Yo me imagino esos rostros angustiados y desesperados de los discípulos confundidos porque no saben qué es lo que va a pasar. Se supone él iba a reinar, pero ahora está por partir. Ya no va a estar con ellos. Pero el Señor Jesús, conociendo el corazón de ellos, viendo su ánimo, les dice, no se turbe vuestro corazón. Otra palabra de ánimo del Señor, otro abrazo que recibe por parte de ellos. No se desesperen, tranquilos, no se turben, cuiden de su corazón. Si ustedes creen en Dios, también creen en mí. Eso está en Juan 14:1, ¿no? Jesús fortalece a los discípulos
Fortalece el corazón de ellos por medio de estas palabras de ánimo. No se angustien, vengan, anímense a tener paz. Pero esta paz es justamente cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios, ¿no? Sabemos que el Señor está en control de todo, que cada situación, por más difícil, incomprensible, que nosotros vemos no hay salida, el Señor tiene un propósito. Y confiando en su soberanía, ellos pueden tener paz y su corazón descansar confiadamente en que el Señor hará las cosas para bien. Entonces, el Señor alivia sus corazones. Y sobre este alivio, sobre este ánimo, Él les da una promesa que confirma aún mucho más el amor que ellos tenían. Y en el versículo 2 del capítulo 14 de Juan dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fue, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros también estéis. Esta confusa partida, pero realmente que es beneficiosa para sus discípulos y para cada uno de nosotros como pecadores, porque esto es parte del propósito divino y eterno de Dios, no solo promete que irá a un lugar para prepararnos la morada, sino que Él regresará. Él vendrá por nosotros y dice, aquí la palabra vendré, o sea, nos está asegurando, vendré otra vez, vendré por una segunda vez para, para llevar a ustedes conmigo, para que ustedes puedan vivir juntamente en esta morada celestial, ¿sí? Esta promesa que el Señor da realmente en nuestros corazones es la esperanza que tenemos. Es confiable, ¿sí? Nosotros tenemos esta esperanza en que un día estaremos con Él y moraremos con Él. Y lo confiamos, sí, porque el Señor es fiel y Él es inmutable, Él no cambia y sus promesas se cumplen, ¿sí? Si vamos ahora al versículo 4 de 16, de Juan 16, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús continúa con su enseñanza y les ratifica. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y saben el camino. Jesús da por sentado que ellos entendieron a dónde iba y cuál era el camino. Pero vamos a ver que hay una confusión. No tienen muy claro para ellos, porque como les decía antes, se supone que él iba a reinar, pero ahora iba a morir. Entonces había confusión en ellos y el Señor les dice, pero ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Pero el Señor quería preparar en ellos y cambiar la mirada de los discípulos. Ellos tenían la mirada en lo terrenal, en lo que iba a pasar, en el reino terrenal, pero quería que ellos miraran más allá, al cielo, a lo celestial, ¿sí? Entonces Él está cambiando esto y no les estaba solamente diciendo que Él estaba yendo al Padre, sino también el propósito de por qué iba, ¿sí? Había un propósito en la partida del Señor. Y también yo puedo pensar en que no solamente estaba anunciando que se iba, sino la manera también en la que él iba a ir, porque tristemente él fue un hombre inocente que fue vituperado, insultado, azotado y muerto crucificado. O sea, lo crucificaron y eso lo llevó a la muerte. Y era un hombre inocente, pero con un propósito. Y claro, o sea, qué fea muerte, ¿no? Entonces, todas estas cosas a nosotros también nos causa, o sea, confusión. ¿Cómo puedo, o sea, qué camino para difícil? Pero en el versículo 5 vemos que Tomás quiere estar seguro de lo que él entiende, ¿sí? Y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y realmente aquí Tomás
puede, o sea, muchos le han calificado como que es un poquito lento intelectual y espiritualmente, porque antes también él había manifestado algo sobre Lázaro, no sé si lo recuerdan, y él decía, bueno, vamos durmamos también, se me fue, durmamos también, Simón, y, y claro, lo consideraban así, pero para mí me parece que él realmente es muy valiente al repreguntar, al querer estar seguro de cuál es el camino. Y por eso le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber ese camino? Y, y la pregunta esta ya no solo la hizo Tomás, también la había hecho Pedro en el capítulo 3, en el versículo 36 que ya leímos antes, que le dijo, Señor, que le dijo Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Y le responde tanto a Pedro como a Tomás en el versículo 6, que es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí responde el Señor, tanto Pedro, que le pregunta, ¿dónde vas? Como a Tomás, que también le dice, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Pero el Señor responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y entendemos por camino como un sendero que nos lleva a un lugar o como una manera de dirigir y vivir nuestras vidas, ¿no es cierto? Así entendemos el camino. También, subjetivamente, a veces decimos, ah, sí, él tomó un buen camino o él está por mal camino. Eso es una manera de pensar o manifestar nuestras vidas. Mi vida es así y yo voy por este camino. Pero en el Antiguo Testamento también podemos ver que ellos siempre buscaban seguir un camino y era el camino de Dios. En el Salmo 27:11 yo les leo, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Ellos, y en varios otros pasajes también podemos ver que ellos también buscaban seguir un camino que les enseñe sabiduría, o sea, un camino que pueda llevarlos por una senda de rectitud en donde ellos puedan agradar a Dios. Y ahora, esta expresión aquí, yo soy el camino, en este versículo tiene una doble afirmación de la identificación de quién es Él. Primero, Jesús se define como el yo soy, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? El yo soy el que soy. Esta identificación habla del verbo encarnado. El Señor Jesús es el verbo encarnado que ha existido desde la eternidad. ¿Sí? Ese es el yo soy. Ahora, la segunda afirmación que él hace es, yo soy el camino. Él afirma que él es el camino. Y es importante notar que aquí está el singular, ¿no es cierto? Y eso podemos decir que es el camino, es decir, uno solo, una sola vía, un solo puente o una sola conexión. Actualmente el mundo nos está mostrando miles de religiones y bueno, sectas también en donde buscan por medio de obras, por medio de religiosidad, llegar a Dios. Tienen varios caminos y tú escoges según tu necesidad, según tu conveniencia. Pero eso no es cierto, ¿sí? El mundo está equivocado. Para nosotros, el único camino es Cristo y su tiempo tampoco está en pasado. Es decir, Él no fue el camino y no está en futuro. Él no será el camino. Él es el camino. Está en un tiempo presente que funciona ahora, que es vigente, es actual y es continuo. Hasta, hasta que el tiempo de gracia termine, ¿sí? Él es el camino. Nosotros conocemos a Cristo y Él es nuestro único tiempo. Entonces, ustedes se preguntan, y bueno, ¿hasta a dónde nos lleva este camino? Este camino que dijimos que es uno solo, es la única vía que lleva a un pecador arrepentido a acercarse a Dios. Su muerte en la cruz pagó el precio
para que nosotros pudiéramos acceder a este camino, ¿sí? Dios es el mismo que provee a este camino para poder restaurar la comunión con Él. Nosotros, por el pecado, habíamos perdido la comunión con Dios, pero el mismo Padre quien nos provee de este camino para poder llegar a Él, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Y en su infinita gracia nosotros tenemos vida con Él, ¿sí? También Él añade, yo soy el camino y la verdad. Añade que Él es la verdad. Y este término, aletheia, dice que es una esencia que manifiesta algo veraz, algo verdadero, algo confiable y seguro, ¿no? Algo en lo que podemos confiar. Pero esta afirmación aquí podemos ver que es un atributo personal de Dios. En Juan 1.14 leemos, por favor busquen Juan 1.14, dice, eh, Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y aquel verbo fue hecho carne. Nosotros podemos ver que Jesús es la encarnación redentora de Dios, ¿no? Es la encarnación de la verdad redentora. Él es quien revela a Dios. Él es quien nos muestra quién es el Padre. La verdad aquí es una persona, es Jesucristo. Permítanme un ratito, por favor. Entonces, decíamos que la verdad es una persona, ¿sí? Es Jesucristo. Y los discípulos tuvieron el privilegio de conocerlo, de verlo, de escucharlo, de abrazarlo. Ellos prácticamente se comunicaron y habitaron con la verdad. Ellos fueron ministrados por la verdad misma. Jesús no vino a hablar de Dios. Realmente Él vino a mostrarnos cómo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Y Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? Y también podemos recordar que a Pilato le respondió cuando le hizo la pregunta ¿qué es la verdad? Y él le dijo que vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y la verdad realmente nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. ¿Quién es Él por medio del Señor Jesucristo? Lo conocimos y eso nos lleva a nosotros a que lo amemos y lo glorifiquemos porque sabemos quién es Él, ¿sí? Cuando conocemos a Cristo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros por haber arrepentido y entregarnos sus vidas a Él, es fácil ahora cumplir los mandatos que el Señor nos pide y también hacer su voluntad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesús, mientras ministraba y enseñaba y guiaba a sus discípulos, Él iba enseñándoles, obedeciendo lo que el Señor lo que el Padre le iba diciendo, ¿no es cierto? Él siempre estaba en oración para que el Señor le dirigiera en qué va a hacer, cómo va a ministrar, qué tiene que enseñar, qué milagros tiene que hacer. Y siempre estaba dependiendo del Padre. Ahora, los discípulos y nosotros, su iglesia, dependemos del Espíritu Santo, quien también va a hablar lo que el Padre quiere que nos muestre, ¿no es cierto? Al igual que el Señor Jesús escuchó al Padre, el Espíritu que ahora mora en nosotros también escucha al Padre y es lo que a nosotros nos mueve, a lo que nos sostiene, a lo que nos guía, para que nosotros podamos tener una santificación, para que podamos seguir expandiendo el Evangelio y para que nuestro corazón también esté confiado en sus promesas.
¿sí? Entonces conocemos la verdad, vamos a vivir la verdad porque la verdad es Dios. Y Juan 3:21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para esto la verdad ahora debe convertirse también en acción, ¿sí? Vamos a actuar. Conocemos la verdad nosotros por lo que sabemos, por nuestro intelecto, lo hemos aceptado en nuestro corazón, pero ahora lo debemos poner también en obra con nuestras acciones, mostrar esos frutos que por medio del Espíritu Santo podemos mostrar, podemos hacer para con los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, así como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de todas las cosas que Él hacía, ahora nosotros también debemos actuar en amor, actuar en verdad para que conozcan quién es Cristo en nuestras vidas. Y también dice, Él era la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta es una cualidad del verbo de Dios, ¿sí? Quien era Jesús, que el verbo es el creador y que sostiene todo lo creado. Desde la eternidad, Él ha sido, pues, la fuente de vida y por tanto es el único que da vida. Vida material, vida temporal, pero sobre todo la vida espiritual, ¿sí? En este Evangelio Juan, cuando se refiere al término vida, realmente se refiere a la vida eterna. Él se enfoca en la vida eterna que es dada por medio del Señor Jesucristo. El verbo es la única y suficiente fuente de vida espiritual y eterna, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos proveyó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó un Salvador que nos otorga vida para poder gozar de una comunión eterna con nuestro Padre, ¿sí? Y para restaurar nuestra comunión, cuando no conocemos, o sea, esa comunión rota, cuando estamos en pecado, es importante que podamos oír su palabra, ¿no es cierto? Eh, y esa es la misión que cada una de nosotras tenemos, presentar el Evangelio, llevar a todos a los pies de Cristo. En estas situaciones, como ustedes estaban hablando, necesitan, Mónica decía, necesitan escuchar de Cristo, necesitan, ellos están rotos, ellos necesitan ser restaurados, necesitan establecer esa comunión con Dios y esto se lo hace a través de oír la palabra de Dios. Es verdad que muchos endurecen su corazón y prefieren tomar el camino al mundo, prefieren irse al mundo. Y esto también podemos recordar como cuando el Señor les estaba hablando a los fariseos y también muchos de los suyos escuchaban la palabra y decían, dura es esta palabra. Y se fueron. Y así es actualmente. Estando en la iglesia, creyentes, cuando escuchan la palabra y su palabra confronta, porque la palabra de Dios confronta, muchos también se apartan, muchos también se van. En Juan 6:67, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ¿queréis acaso ir vosotros también? ¿Acaso a ustedes también les molesta que se les diga la verdad? No. Y Pedro aquí responde en el versículo 68, Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Prácticamente aquí Pedro responde, Señor, no hay otro camino. Tú eres el único camino. Tus enseñanzas nos dan vida, nos llenan de vida. Nosotros te hemos conocido, hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, como ya lo había declarado antes. Tú eres el Cristo. Ellos lo reconocieron como su Señor y su Salvador. ¿A dónde iremos?
No hay ningún lugar a donde ir. Señor, tú tienes palabras de vida. Y nosotros encontramos esa vida diariamente cuando tenemos nuestro tiempo devocional, cuando nos sentamos junto al Padre y escuchamos lo que Él nos quiere decir. Escuchamos su exhortación, escuchamos su amonestación, pero también escuchamos su amor, su benevolencia, sus promesas, su consuelo. Ellos también pasaron por las mismas situaciones. Y bueno, yo creo que ellos pasaron peores situaciones en ese tiempo, pero tuvieron de primera mano al Señor quien podía consolarlos. Pero nosotros también ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y también su palabra. Esa carta personal, yo digo que es la carta de amor dedicada para mí y es la carta de amor dedicada para cada una de ustedes. Esa es la escritura. El Señor escribiéndonos, el Señor hablándonos, el Señor en esa intimidad para decirnos que somos suyas y que Él nos ama, ¿sí? Entonces, el Señor nos tiene ahí bien consentidas, yo digo, con su palabra, con su verdad. Y la vida eterna que nosotros tenemos, vamos a leer Juan 5:24, por favor. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta posesión que nosotros tenemos es presente, es real por haber creído en Cristo y su evangelio. Y lo tenemos ahora. Me gusta la palabra tiene, es tiempo presente. Hemos muerto al pecado y nacemos a una nueva vida con una nueva naturaleza. Esta naturaleza espiritual. No la vamos a tener después, después, como muchas personas dicen, no me bautizo y ahí voy a tener vida eterna. No, la vida eterna la tienes ahora, el momento en que has creído en el Señor Jesucristo. Y nadie te la quita, ¿no es cierto? Esta obra a favor de los hombres es absolutamente suficiente y única, porque, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino para librarnos de la ira de Dios. Todos, como dice Romanos 10, todos estamos separados de Dios. No hay nadie bueno, nadie. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice aquí el Señor. En la condición de pecado a veces nosotros queremos acercarnos por por nuestras propias fuerzas a Dios, pero no es posible. La condición de muerte que tenemos realmente no nos permite llegar a Dios. Intentamos con obras, religiosidad, conductas, disciplina, pero realmente no vamos a lograr. Ningún ser humano en la tierra puede llegar al Señor si no ha creído en Jesucristo, su Hijo unigénito, ¿sí? Nadie. La única condición que nos muestra la Escritura para llegar al Padre lo vemos en Hechos 4:12, que dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino, pues Él es la verdad de Dios encarnada y Él es la vida misma de Dios, ¿sí? Cada pasaje que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana, que se han tenido la oportunidad de leer toda la Escritura, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis se nos muestra el Señor Jesucristo, su Hijo, como el único camino al Padre, ¿sí? Por medio de Él nosotros podemos tener la reconciliación con Él. Por eso Juan dice en el capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, la salvación es sencillísima, es fácil, solo debemos creer en la persona del Señor Jesucristo, nada más. Y eso es lo que nosotros como hijas de Dios debemos predicar y llevar al mundo. Debemos ser esa luz, como les decía antes, que pueda iluminar a quienes necesitan, ¿sí? Poder
compartir con todos quién es Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que nadie va al Padre sino por mí. Gracias, hermanas.